Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspiciado por el Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que revisamos los distintos aspectos, problemas, dimensiones de nuestra sociedad desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Hoy día vamos a hablar de un tema que es un tema muy desarrollado por las ciencias sociales, muy querido de las ciencias sociales, sobre todo yo diría de las ciencias sociales latinoamericanas y chilenas, que es los movimientos populares. Hoy día se habla de los movimientos populares. En una época se habló de el movimiento popular. Ello porque se ha producido una transformación en nuestras sociedades, en la sociedad chilena, que afecta la homogeneidad con que fue visto, digamos, para bien o para mal, pero la homogeneidad con que fueron vistos los distintos actores sociales. Así se hablaba de la clase media, se hablaba del mundo popular y se hablaba de la clase alta u oligarquía. Porque además ocurría en el caso chileno que existía este fenómeno particular que llamaba Aníbal Pinto el de los 3/3, o el empate político entre derecha, centro e izquierda, y resulta que cada uno de estos sectores partidarios representaba a estos sectores sociales. Entonces, la izquierda era representativa del pueblo, del movimiento popular, el Partido Radical y luego la Democracia Cristiana, es decir, el centro, era representativo de la clase media, y la derecha representaba a las clases altas, clase dominante, como se les quisiera llamar. Ahora, eso ha cambiado, y ha cambiado muy significativamente. Hay todo un debate si se ha producido o no se ha producido una derechización de los sectores populares, entre otras cosas por el impacto de la votación hacia los candidatos de derecha, por ejemplo, o simplemente por una mucho mayor apatía. A su vez, uno puede ver que ya no se puede hablar del movimiento popular, porque hay distintos movimientos populares, o distintos movimientos que asumen lo popular, y que tienen que ver con una heterogeneidad de lo que llamábamos antes los sectores populares. Ahora, todo ello ha sido analizado en un reciente libro de, a mi juicio, enorme importancia y calidad, cuyos coordinadores o editores son uno de ellos, nuestro invitado de hoy, Nicolás Ángel Cos, y su colega Miguel Pérez, que han escrito un libro que se llama Vivir con Dignidad, Transformaciones Sociales y Políticas de los Sectores Populares en Chile. De hecho, ellos han escrito parte importante del libro, pero es un libro en el cual ellos son coordinadores porque hay muchos nuevos y nuevas sociólogos y sociólogas, cientistas políticos, antropólogos y antropólogas, que han participado desde distintos ámbitos
en el análisis de los sectores populares hoy. Ahora, eso es interesante porque se requiere muchos autores porque resulta que existen muy distintas dimensiones de esto, del movimiento popular que antes aparecía como homogéneo, con una determinada visión de mundo, adhiriendo a un determinado proyecto político, con una forma de organización relativamente homogénea y unitaria. Bueno, eso es lo que, como todas las cosas en nuestra sociedad, ha estallado de alguna manera. Bueno, y eso es lo que nos interesa conversar hoy día con nuestro invitado, Nicolás Ángel Cos, que es sociólogo, colega mío en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, es doctor en Sociología de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, cosa que también en mi caso, o sea, somos colegas de muchos aspectos. Claro, él fue alumno mío, y que es profesor del Departamento de Sociología y es investigador también del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, del COE, que patrocina este programa. Sus principales líneas de investigación son la participación popular, los estudios urbanos y también teoría sociológica. Fue investigador de un proyecto Fondesit del protagonismo a la abstención, estudio sobre política en los barrios populares de Gran Santiago. Y ha publicado los resultados de su trabajo en de esa investigación, en distintas revistas y libros. Y junto a Miguel Pérez, como decía, viene de sacar un libro extremadamente importante que se llama Vivir con dignidad, transformaciones sociales y políticas de los sectores populares en Chile, publicado por el Fondo Cultura Económica el año 2023, y que tiene la importancia de retomar una tradición de la sociología y de las ciencias sociales en Chile, que es el estudio de los movimientos populares, que fueron especialmente importantes en la época de los 60, estos estudios, y durante los 70, en el doble momento de, primero, como uno de los componentes fundamentales del gobierno de la Unidad Popular, del proyecto de la Unidad Popular, y, por otro lado, en la dictadura, donde van a ser movimientos que van a plantear la lucha contra la dictadura. Las movilizaciones de la época son famosas, comenzando por aquella clásica de 1983. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Nicolás. Y quisiera partir preguntándote, para ahondar después algunos aspectos que me parecen muy interesantes del libro, que tienen que ver con las nuevas dimensiones en los movimientos sociales clásicos. Pero si tú tuvieras que señalar 3 o 4 rasgos fundamentales, o 2 o 3, lo que tú quieras, de la diferencia hoy entre los movimientos populares, o el movimiento popular, y lo que fue en su época clásica. Bueno, muchas gracias primero para Antonio por la invitación. Respecto a la pregunta concreta que me realizas, yo diría que un primer aspecto ya fue señalado un poco en la introducción, que tiene que ver con la relación que tenían históricamente los o el movimiento popular con los partidos políticos en general, y especialmente con los partidos políticos de izquierda, y hoy día la ausencia o el quiebre de esa relación. O sea, si uno analiza las tomas de terreno, por ejemplo, desde mediados de la década del 40 hasta incluyendo las tomas que se realizaron en la misma dictadura militar, siempre esas tomas
fueron o estuvieron relacionadas con la acción de partidos políticos. De hecho, el debate, creo yo, en la época tenía que ver con el rol que jugaban los partidos políticos en la conducción del movimiento popular. Entonces, por ejemplo, Nicolás, vienen... Nicolás, mira, hay una cosa que es muy importante en eso, es que además, como los partidos políticos estaban presentes en todos los movimientos, no había movimientos absolutamente independientes, eran autónomos, pero eran movimientos relacionados. Entonces, el movimiento popular urbano, por ejemplo, los pobladores, las tomas que tú estabas señalando, y que me parece la cuestión clásica y fundamental. Siempre habían los presidentes de las federaciones de estudiantes y las federaciones de estudiantes presentes con estudiantes apoyando esas tomas. Y entonces esas federaciones de estudiantes también estaban vinculadas a los partidos políticos. Sí, o por ejemplo la CUT también estaba muy vinculada al desarrollo de la acción poblacional, propiamente tal. A tal punto, por ejemplo, hay una investigación en la década de los 80 que se intentaba preguntar qué es lo que explicaba la participación de pobladores en las protestas contra la dictadura, y la principal conclusión de la investigación era eso dependía del partido político con el cual se vinculaba. Entonces, por ejemplo, decía, en aquellas poblaciones donde había mayor intervención del Partido Comunista, se observaba una participación popular más fuerte, más intensa, más amplia en la movilización, por ejemplo. Y sin embargo, hoy día, cuando uno analiza las mismas, no es la misma, pasan muchos años, pero el mismo tipo de organizaciones de pobladores, que también pelean por una vivienda, que en algunos casos también lo hacen a través de tomas de terreno, menos que antes, la presencia de partidos políticos es casi inexistente. De hecho, lo que uno tiende a observar un poco más no es tanto la acción de un partido político determinado, sino en algunos casos la acción de políticos locales. Y eso en parte también ha alimentado la idea de que la vinculación de los sectores populares con la política hoy día sería de tipo clientelar, por ejemplo, en el sentido de que se relacionan con algunos actores políticos con nombre y apellido o con el municipio determinado, pero ya no con los partidos. Entonces yo diría que una primera cuestión importante es el rol que ocupaban y que aparentemente dejaron de ocupar los partidos políticos al interior del movimiento popular. Ese repliegue de los partidos políticos en relación a la organización popular, yo creo que tiene una consecuencia, un efecto bien importante sobre algo que tú también destacabas al comienzo, que si uno va a cualquier población hoy día, lo que observa es un grupo heterogéneo de organización. Organizaciones de tipo folclórico, organizaciones religiosas, organizaciones ligadas a la vivienda, organizaciones de jóvenes, pero universidades populares, qué sé yo. Yo diría que el problema no está en ese sentido tanto en la falta de organización, dicho de esa manera, pero sí lo que hay es una importante desarticulación, en el sentido de que tradicionalmente el club deportivo, con la organización de vivienda, con la Iglesia Católica, etcétera, estaban con ciertos niveles de coordinación, impulsado históricamente por los partidos y después en los 80 también de manera muy fuerte, también antes, pero muy fuerte en los 80 por la Iglesia Católica. En cambio, sin embargo, hoy día esas organizaciones conviven o cohabitan en un cierto territorio determinado, pero sin embargo presentan grados muy bajos de articulación. Y eso hace también que disminuya mucho su capacidad de movilización. Entonces, por ejemplo, uno ve, no sé, en el sector de Bajos de Mena, en Puente Alto, un grupo afectado, no se puede movilizar a través, qué sé yo, de bancada o de cualquier cosa para visibilizar algún asunto que lo concierne y, sin embargo, tienen poca capacidad de articulación con otra organización. Entonces, un autor uruguayo lo decía a propósito del caso francés y argentino, decía, lo que se observa no es tanto la ausencia de política en los sectores populares como la pérdida de hegemonía de la clase trabajadora, de la tradicional clase trabajadora, sobre el conjunto de los sectores populares.
Entonces uno tiene en el fondo unas distintas problemáticas, más bien específicas, locales, que con mucha dificultad logran transitar hacia una demanda nacional. Oye, Por pero, ejemplo, una de las cuestiones que nosotros... sí, perdón. sí, perdón, pero adelante. No, lo que decía que una de las cuestiones que nosotros mostrábamos en el libro, por ejemplo, y que era también la capacidad que tenían problemas locales, por ejemplo, la vivienda o la urbanización de un territorio determinado, gracias a la acción de los partidos o por la intervención de los partidos o de la iglesia, en convertirse en problemas de alcance nacional. Hoy día justamente lo que uno ve es la dificultad en ese tránsito. Entonces, si uno lo compara, por ejemplo, con el movimiento estudiantil o con otros movimientos que han logrado mayor visibilidad, algo que caracteriza a la movilización popular hoy día o a las movilizaciones populares hoy día es la dificultad de lograr impactar en la agenda política nacional. En parte porque no tienen los recursos para hacerlo, en parte porque tienen bajos niveles de coordinación y articulación, en parte porque las élites políticas no están especialmente interesadas, bueno, por una serie de factores, pero yo diría que hay un segundo elemento, es decir, cómo la baja capacidad de articulación a nivel local también impacta en una cierta debilidad para influir en la política nacional. Ahí hay un punto que me llama la atención, que era lo que te quería preguntar, y es la articulación con el mundo político, con los partidos políticos, y básicamente con los partidos políticos de izquierda. Hay que reconocer que en el caso del movimiento poblacional, con la democracia cristiana también fueron vinculaciones muy, muy importantes. De hecho, organizaciones de instituciones que creó la Iglesia como Techo y otras que tenían que ver con las tomas de terreno en la época, etcétera. Y ahí había, digamos, vinculación con la democracia cristiana. Pero esta vinculación con los partidos políticos, sobre todo con los de izquierda, eh, de alguna manera pasaba con una relación compleja, pero pasaba por la vinculación con el movimiento trabajador. Y el problema del trabajo y de los jóvenes trabajadores era un problema siempre presente. Y me llamó la atención, y esto, digamos, simplemente después seguimos con los temas más de fondo, pero me llamó la atención que en el libro Los Movimientos Populares hay dos movimientos clásicos chilenos que no están. De los movimientos populares, porque el movimiento estudiantil trasciende lo popular, aunque se ligue a las luchas del movimiento popular, pero eso es otra cosa. Uno, el movimiento obrero, el movimiento trabajadores obreros, y otro, el movimiento campesino. Una decisión explícita de no considerar eso. Sí, es una buena pregunta. Yo diría que en el caso del movimiento campesino es un poco más fácil y yo creo que uno de los desafíos que tiene también la investigación en este tipo de áreas es que en general está concentrado en movimientos urbanos populares, por un lado, y en segundo lugar, especialmente en áreas metropolitanas, es decir, en grandes ciudades. Entonces, yo creo, por ejemplo, que si el libro es representativo de algo, es representativo de la política popular en Santiago, en Concepción, qué sé yo, en Valparaíso. Pero claro, por eso no está la duda, por ejemplo, respecto, claro, hay algunos casos así, pero yo pienso que igual a propósito de, no sé, las últimas cosas que han pasado con el rechazo, pero más en términos un poco más amplios, es que también se ha expresado políticamente el mundo popular en ciudades chicas, en sectores más rurales, y sobre eso realmente sabemos muy poco. Entonces, efectivamente, hay un sesgo de entrada del libro en concentrarse en actores urbanos populares, por llamarlo de esa manera. De hecho, cuando trabajamos, por ejemplo, el tema mapuche, que aparece también en el libro, lo trabajamos en área urbana, no trabajamos, por ejemplo, el movimiento mapuche en el sur, que también podría haber sido.
Y por otro lado, respecto al movimiento de trabajadores, a mí eso me ha llamado mucho la atención hace mucho tiempo, porque si uno ve los trabajos en Argentina, en Brasil, bueno, y en algunos casos en Europa también, se tiende a trabajar a los movimientos urbanos populares en el mismo, al mismo tiempo al movimiento de trabajadores y al movimiento, no sé cómo llamarle, de base territorial, por plantearlo en esos términos. Sin embargo, en el caso chileno, igual son historias que corren un poco en paralelo. Por ejemplo, el libro más importante en esta área de historia es el libro de Mario García, Tomando su sitio, y es un libro que explícitamente quiere saldar una deuda respecto a la ausencia de historia de la movilización popular de pobladores por ti en detrimento a la historia de la clase obrera que ha sido contada desde muchos lugares. Y eso yo creo que obedece actualmente, no necesariamente en el pasado, pero sí actualmente obedece a una ausencia de vinculación práctica entre las organizaciones de trabajadores, la organización sindical y la organización territorial. O sea, efectivamente, cuando uno hace investigación en esta área, hay poca vinculación. Entonces, yo hablo con el Pablo Pérez, que también fue invitado a tu programa, y claro, y hablamos, ambos estamos hablando de la clase trabajadora, por decirlo en términos amplios, y sin embargo, los actores que estamos intentando caracterizar en la práctica dialogan muy poco. Entonces, yo creo que en ese hecho un hecho empírico, se ha expresado también en el área de las ciencias sociales en términos como una cierta especialización. Es decir, estamos quienes nos dedicamos a actores que se constituyen territorialmente y hay otros que estudian actores que se constituyen en los espacios laborales. Y son hoy día como dos sociologías distintas, por plantearlo así. Ahora, hay otra cosa, otro elemento que a mí me parecía bien importante en esta distinción en la que podríamos ver el movimiento más clásico, más de otra época, y lo actual. ¿No es cierto? Uno es, como hemos dicho, la heterogeneidad. El otro es su conflictiva, por decirlo de alguna manera, o compleja o complicada relación con la política, que hace que uno ya no pueda decir que el movimiento popular o el movimiento popular son de izquierda, o que el mundo popular es más, eso es más complejo hoy día. Hay otro elemento que a mí me parecía bien interesante en el libro, y es la introducción de nuevas dimensiones en el movimiento, en lo que podría llamar los movimientos populares. Por ejemplo, si uno piensa en términos más culturales, digamos de cultura política, de alguna manera la temática propiamente de la población hoy día, o del movimiento pobladores, está totalmente atravesada por la problemática de la inseguridad y la delincuencia, que es un tema de alguna manera nuevo, que redefine siempre será la vivienda, ¿no es cierto?, la defensa del territorio y de servicios sociales en la población un elemento fundamental. Pero hoy día hay este elemento nuevo. Hay también la presencia de, todo esto está tomado del libro, del mundo migrante, que eso introduce cambios también. La migración, la presencia de migrantes en el movimiento popular de población, etc., lo heterogeneiza, lo hace más complicado. Está también y eso hay unos artículos muy, muy interesantes en el libro, sobre la incorporación de los temas medioambientales. Son temas nuevos para el movimiento popular. No estaban en la agenda los movimientos de lo que llamamos el movimiento popular. Y el tema de género. El tema de la interculturalidad a la cual tú te referías. Entonces, ¿cómo ves eso? Porque eso, digamos, hace que sea mucho más complejo concebir una acción
del movimiento popular o de lo popular como un movimiento. ¿O no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo creo que es interesante eso, porque en el fondo yo me formé leyendo la sociología de los años 80 especialmente, donde había muchos sociólogos y sociólogas trabajando sobre el mundo popular. Y ahí, bueno, se retrataban una serie de realidades que cuando yo me propuse o nos propusimos con Miguel hacer este libro, implicaba retomar ciertas preguntas bastante clásicas, algunos temas que ya habían sido previamente considerados y otros temas que eran totalmente nuevos. Por ejemplo, el tema de los pobladores, la vivienda, la movilización por vivienda, aun cuando tenga características diferentes hoy día, en su vinculación con los partidos, bueno, algunas de las cosas que ya hemos conversado, aún así uno diría que una movilización de tipo tradicional, por plantearlo en esos términos. Se dirige hacia el Estado, establece mesas de negociación con el Estado, tiene vinculación con actores políticos relevantes, por ejemplo, con el actual ministro de Vivienda Carlos Montes, que tiene una trayectoria en torno al tema. El tema de género, en parte también, o sea, en la sociología de la década del 80 empiezan los trabajos de Teresa Valdés, de Marisa Weinstein, de Clarissa Hardy, qué sé yo, fueron un trabajo muy importante y muy significativo para introducir la dimensión y la problemática de género al interior del estudio y del mundo popular. Pienso en el texto, por ejemplo, de Teresa Valdés, Ser mujer en sectores populares urbanos. Y parte de eso está retomado en el libro, por ejemplo, en un capítulo que escribe una antropóloga de mi generación sobre Valentina Álvarez, que escribe sobre la organización de mujeres en talleres de la municipalidad, donde hacen, qué sé yo, manualidad y cosas por el estilo. Sin embargo, aparecen otros temas que no estaban tan incorporados en esa primera ola de estudio. Por ejemplo, el trabajo de Carolina Besoín, que se centra en temas de disidencia sexual, por ejemplo. ¿Qué significa ser hoy día lesbiana en una población y construir hogar no convencional, por de alguna manera, en el mundo popular? Y habían otros temas que, como tú muy bien destacaste, son totalmente nuevos en clave comparativa. El tema migración, realmente muy fuerte. En el momento en que nosotros hicimos este libro, lo empezamos a trabajar en 2018, antes del estallido social. Cuando nosotros hicimos el libro, por ejemplo, el tema de la migración asociada al problema de la vivienda no tenía la magnitud que tiene hoy día, porque en el fondo el tema de la vivienda explotó después del estallido social a propósito de la informalidad y los campamentos, donde, especialmente en Santiago, en Antofagasta, en distintas grandes ciudades, el tema migratorio es ultra protagonista. Entonces eso lo intentamos capturar en uno de los capítulos que hace Nicolás Rojas en el caso de los campamentos en Antofagasta, pero aún así en el libro todavía no llega a tener la fuerza que hoy día y probablemente en el futuro va a tener. O sea, efectivamente hoy día pensar la informalidad habitacional, los problemas que eso tiene, es inseparable del problema de la migración y los desafíos que tiene eso en términos de interculturalidad. Y el tema del medio ambiente igual es interesante, porque el movimiento medioambiental, dicho así, tradicionalmente no era un movimiento popular. O sea, si uno piensa en las movilizaciones de Nova y de CEN, o las movilizaciones para evitar la tala del bosque Panul, o qué sé yo, son movilizaciones en general de clase media alta. En cambio, a propósito, con el trabajo de Lina Regada sobre la contaminación en Arica, pero qué sé yo, a propósito de todas las zonas de sacrificio, ahí efectivamente el tema popular, medioambiental y de género, todo eso se cruza en formas de activismo muy diversos. Ahí, como tú decías bien, yo creo, en la introducción, es muy difícil hoy día hacer una gran tesis sobre el comportamiento del movimiento popular. Lo que vemos efectivamente son distintas líneas, por decir así, que no necesariamente convergen en el sentido de la construcción de un único autor, por una parte. Y en segundo lugar, y ahí me cuelgo algo que dijiste al principio que me parece fundamental, en la relación difícil de entender con la política institucional. O sea, efectivamente, ¿hacia qué sector apuntan? Y eso yo creo que desconcertó a toda la opinión pública, al menos desde el rechazo en adelante, en el sentido de
para dónde, en el fondo, o cómo se van a comportar electoralmente estos sectores en el futuro, especialmente hoy día, que la votación es obligatoria. Ahora, ahí hay una cosa que es bien interesante, y es lo siguiente. Siempre hubo en Chile, en distintas épocas, un sector popular, si tú quieres, de pobreza o extrema pobreza, que votaba por la derecha. Bueno, lo hubo en el sector campesinado, sin duda, por las razones obvias, desde el cohecho, el clientelismo, etc. Pero desde que se impuso el voto obligatorio también lo hubo. Jorge Alessandri tuvo una votación de derecha. Hay quienes han hablado del pinochetismo sociológico, que eran sectores de muy bajo ingreso, sectores pobres, que también apoyaban la dictadura. Lo que pareciera ser nuevo, porque esto era, por decirlo así, un sector localizable, visible, definible, fácil de describir, hoy día es que se ha producido en el mundo, en los sectores populares, incluso eso pareciera relativamente sobresalir cuando se pasa del voto voluntario al voto obligatorio, pareciera haber entonces ahora una mucho mayor dispersión del voto popular. Tanto es así que eso permitiría hablar de sectores populares definidos por ingreso, por hábitat territorial, pero no por un proyecto político o por una visión política como lo fue clásicamente. Decir o apelar a la movilización popular hoy día puede ser también apelar a una movilización popular de derecha, como está pasando en otros países, donde los temas, digamos, de inseguridad, los temas de la delincuencia, etcétera, más precisamente la dificultad de unificar estos distintos fragmentos que tú estabas señalando en una visión, como era cuando la hegemonía del sector popular lo tiene la clase obrera. Entonces, en torno a eso están los otros dos grandes movimientos campesinados y sectores marginales o movimientos de pobladores. ¿Cómo es eso tú? La posibilidad de un proyecto interesante que en otra época se habló de nacional popular, porque la nacional aludía a la comunidad política, al país. Hoy día eso también está en cuestión. Es un país enormemente fragmentado respecto a su visión de horizonte común. ¿Cómo se reconstituye una cierta, no voy a decir homogeneidad, porque es estructuralmente heterogéneo, pero una cierta visión que sea propiamente nacional, popular, es decir, que dé cuenta de las posibilidades de un proyecto de transformación desde los sectores populares? Bueno, la pregunta del millón un poco, pero, pero yo creo que si uno lo analizara en clave comparativa, intentando mirar qué ha pasado en otros países en América Latina, yo diría dos cosas. Una, en primer lugar, y algo que hemos trabajado con Pablo Pérez y con Katia Araujo, es que si uno analiza el comportamiento político de manera longitudinal, lo que uno tiende a ver más bien, más que una identificación política con la derecha, ¿ya? Lo que tiende a ver más bien es el predominio cada vez mayor de la desidentificación política, es decir, de no identificarse con ningún sector político específico. Y eso es
Eso cambió mucho si uno compara los 90 y después de 2020, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso efectivamente es caldo de cultivo, pero no necesariamente para liderazgos de derecha tradicional, probablemente más para liderazgo anti-mainstream o antipolítica, más de ese estilo. Pues yo creo que es un dato a la causa. Que decir que no ha crecido la identificación con la derecha, sino que ha crecido la falta de identificación con cualquier sector político ideológico. Y un segundo elemento que yo creo que es bien importante tener en cuenta, si uno lo analiza en clave comparada, es que si uno ve el caso boliviano, el caso venezolano, el caso uruguayo, el argentino, el brasileño, con todas las diferencias que uno pueda tener con esas opciones, en todo lo que uno ve es una reconfiguración de la arena política institucional que implica algún grado de participación de los sectores populares en la política. Eso pasa con el PT, eso pasa con el peronismo, eso pasa con el MAS en Bolivia, eso pasa con cierta menos intensidad en Ecuador, pero pasa en general en Uruguay, en general en los países latinoamericanos. Lo que yo creo que en Chile no ha pasado, y no veo que esté cercano a pasar, es que no hay una apertura de la élite política, de los partidos políticos, a una cierta incorporación de los sectores populares en el mecanismo que sea, digamos. Entonces, y en su variedad, si en su variedad, digamos. ¿Eso qué, perdón? En su variedad. No había una incorporación en su variedad. En la variedad que tiene, digamos. O sea, cuesta mucho más identificar un partido ahora con un movimiento popular, pero lo que hace también que a los sectores populares les cuesta identificarse con un partido. También. Es que por eso digo, como que son las dos caras hasta cierto punto de la misma moneda. O sea, al principio describíamos desarticulación, heterogeneidad, dificultad para incidir en la política nacional, si uno lo ve desde el punto de vista de las actorías populares, por decirlo así, y si uno lo mira desde el sistema político, lo que ve es un desinterés de los partidos, una ausencia de estrategia de los partidos por incorporar a estos sectores. Ningún actor político hoy día, ni de derecha ni de izquierda, porque uno podría pensar en la UDI Popular, por ejemplo, en algún momento, ningún actor político hoy día tiene una estrategia de incorporación de los sectores populares a la política. Ninguno. Entonces, desde ese punto de vista, claro, efectivamente lo que se observa es lo que partimos conversando. Es decir, un quiebre entre las expectativas de los sectores populares, el punto de vista de cómo quieren vivir, versus un sistema político que nos representa y que no ha hecho mucho esfuerzo tampoco para avanzar en esa dirección. Bueno, hemos llegado al término del programa, desgraciadamente. Ha sido muy ilustrativo para mí esta conversación, y es el inicio de una serie de temas que tienen que ver con esto, que es una manera de ir más allá de la reflexión general sobre ya clasificada, definida, la ruptura entre mundo político y mundo social, o sociedad y política en estos países, especialmente Chile, pero cómo esto está afectando a lo que fue, digamos, la gran aspiración de varias generaciones, que era el protagonismo del movimiento popular en las transformaciones del país. Muchas gracias, Nicolás Ángeles Cos, por haber estado con nosotros, y gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores, por habernos escuchado o visto, y será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.